Pues resulta que acabo de venir del médico. La semana pasada me hizo una analítica de sangre y me dicen que soy diabético. Y que lo que toca es lo que toca, insulina o metformina. Y con un poquito de suerte, pues soy prediabético y pues nada, pues que me controle un poquito lo que como, básicamente. Pero lo que no te está diciendo tu doctor es que la diabetes no es en sí tanto un problema de glucosa como de insulina, de resistencia a la insulina. Y en este vídeo te lo voy a explicar. Sabes que soy Leire Baigorri, fundadora de Salud del Ser, técnico en radiodiagnóstico y también soy certificada en medicina natural por el Global Healing Institute en los Estados Unidos. Y sí, la diabetes no es en sí un problema de glucosa, sino que es un problema de insulina, de resistencia a la insulina. Y te lo explico. La célula, a su alrededor, la membrana celular tiene una serie de receptores, ¿de acuerdo? Y estos receptores permiten que la glucosa entre en la célula para poder generar energía o ATP. Pero cuando tenemos una resistencia en estos receptores, la insulina no puede abrirlos y por tanto la glucosa se acumula en la sangre, con lo cual los altos niveles de glucosa en sangre que se usan para decir usted tiene diabetes o no, no es en sí un problema de glucosa. La glucosa es necesaria y vital para la creación de energía. Es un problema de insulina y de resistencia de insulina. ¿Y podemos medir estos niveles de insulina? Claro que sí los podemos medir. Los podemos medir con un test que se llama el test HOMA-IR cuando estamos en ayunas y ahí vamos a ver si realmente tenemos una resistencia o no a la insulina. Los valores que estamos intentando ver, o que nos gustaría ver, son valores inferiores a 1 o como muy mucho una microunidad por mililitro. Una microunidad por mililitro, sino inferior, y ahí estaríamos viendo que realmente no tenemos un problema de resistencia a insulina. Pero claro, Leire, pero si yo me hice los análisis a la mañana y estaba en ayunas, no había comido, no me había tomado un cafetito y me salieron unos niveles muy altos de glucosa. Lo que el doctor tampoco te está diciendo es que eso es algo absolutamente normal dentro de la biología del ser humano. Tiene que ser así. Unos niveles altos de glucosa a la mañana y de cortisol, y a la noche niveles bajos de glucosa y de cortisol. Un cortisol elevado a la noche, entre muchas otras cosas, nos está indicando que estás en un proceso crónico de inflamación, y unos niveles altos de glucosa a la noche pues te van a excitar de tal manera que nos van a afectar de muy mucho, por ejemplo, nuestro sueño. Volviendo a la mañana, unos niveles altos de cortisol y de glucosa son absolutamente normales dentro de la biología del ser humano. Estar en un sistema nervioso simpático, excitado, altos niveles de glucosa y de cortisol son naturales. ¿Por qué? Porque es nuestro diseño y estamos preparados para ir a cazar. Sí, sí, para ir a cazar. Y ya sé que hoy no vamos a cazar. No, no. Hoy vamos a trabajos ultra mega estresantes, más allá de estrés, incluso yo diría que en muchos casos bastante traumáticos, rodeados de un entorno muy, muy tóxico, muy poco saludable. La mente humana, el subconsciente, no puede decir lo que es real de aquello que no lo es. Y la genética humana no ha cambiado en millones y millones de años. Y es por eso que nuestro mecanismo dice, oye, tenemos que ir a cazar, necesitamos estar en un sistema nervioso excitado, simpático, con altos niveles de glucosa, es decir, necesito mucha energía para correr y necesito exactamente para estar en un sistema nervioso excitado altos niveles de cortisol. Sin más, no hay más. No hemos cambiado absolutamente genéticamente en millones de años. Lo que sí ha cambiado mucho y además de una manera muy, muy rápida es nuestro entorno, y esto está generando absolutamente estragos. ¿Por qué? Porque no nos estamos sabiendo adaptar, estamos generando malas adaptaciones. Y hablando de adaptación, una manera también que podemos usar para adaptarnos hoy en día, que no vamos a cazar, pero que tenemos
altos niveles de glucosa y de cortisol, y para poder hacer uso de ellos es usar factores estresantes que generen una buena adaptación biológica. Esto es lo que se llama la hormesis. Ejercicios de hormesis hay muchísimos. Yo personalmente uso duchas de agua fría y utilizo la respiración Wim Hof, pero hay muchos otros ejercicios que podemos usar de factores estresantes que los podemos usar a nuestro favor para hacer un buen uso de esos niveles de glucosa y de cortisol a la mañana para generar una buena adaptación. Y a la noche pues es todo lo contrario, tenemos que estar en un estado pues ya tranquilo, parasimpático, con bajos niveles de glucosa y con bajos niveles de cortisol. Y es por eso que, a pesar de que muchas veces te hacen análisis de sangre a la mañana en ayunas y muestran una glucosa alta, y sin embargo si te haces el test del HOMA-IR que te he propuesto y ves que tus niveles de insulina están bien, es un tanto contradictorio, ¿verdad que lo es? Pero ahora ya sabemos que esto es algo normal y la insulina está a unos niveles óptimos. ¿Por qué? Porque estos niveles de glucosa no son un peligro para la salud. Es algo absolutamente normal. Y sin más, si quieres, iremos en próximos vídeos hablando más sobre esta pandemia que es la diabetes. Y entre tanto, pues si quieres conocerme mejor y quieres que estudie tu caso de una manera pues ya más específica, saluddelser.com, reservas una sesión de valoración gratuita conmigo y hablamos. Y hasta entonces, pues, hasta pronto.